Bienvenidos a La mente y sus cicatrices. Soy Pablo de Lorenzo, psicólogo, experto en trauma y acoso, y hoy tenemos un programa muy interesante, con una temática muy controvertida y a la orden del día. Hablaremos de suicidio, pero no del suicidio fruto de las guerras, suicidios como los kamikazes o los terroristas. No hablaremos del suicidio que busca trascender una vida mejor tras la muerte, o una muerte altruista, sino que hablaremos del suicidio fruto del sufrimiento personal, lo que comúnmente entendemos como suicidio. Entrevistaremos a la especialista en trauma y conducta suicida, Laura Requena. Esta profesional cuenta con una gran experiencia y ha dedicado gran parte de su vida profesional a entender y comprender y manejar la conducta suicida. Y sin más dilación, Laura, ¿qué tal estás? Muy bien, muchas gracias por invitarme a esta entrevista y espero poder ser de gran ayuda a los oyentes. Muy bien. Para empezar, ¿quién es Laura Requena? Yo soy Laura Requena, soy la que pone nombre al Centro de Psicoterapia Laura Requena, Psicoterapia Etxea, en la ciudad de Vitoria-Gasteiz. Y ahí, junto con mis compañeras Irene Barruetabeña, Isa Salgado y Seila Rodríguez, que son mi equipo, nos dedicamos a tratar diversas problemáticas de salud mental y estamos especializadas en conducta suicida y tratamiento del trauma. Muy bien, Laura. Muchas gracias. La primera pregunta sería ¿por qué el suicidio está más presente que nunca en la actualidad y en los medios de comunicación? Ya que antes no se veía tanto, pero ahora prácticamente todas las semanas aparece un caso o dos y está en boca de mucha gente. ¿Nos podrías hablar un poquito acerca de este aumento de visibilidad? Sí, por supuesto. Actualmente la muerte por suicidio es la principal causa de muerte no natural entre los 15 y los 29 años de edad aproximadamente. Sabemos que provoca más de 300 defunciones anuales frente a los accidentes de tráfico o de los tumores, que no llega a los 300. ¿Se refiere juntos o separados? Separados. Vale. Esto hace que la prevalencia de la muerte por suicidio haya cogido su espacio en los medios de comunicación, por supuesto. Uh-huh. Estas cifras, aunque objetivas, van a suponer una estimación de los datos reales, ya que conocer los datos exactos de la conducta suicida es muy, muy complicado. ¿Y por qué es tan complicado? Porque solo se tienen datos a través de estudios e investigaciones que se realizan para este fin, ¿no? Uh-huh. Pues, por ejemplo, para dar un dato, según el INE, el Instituto Nacional de Estadística, en 2022 han fallecido más de 4.000 personas en España, de los cuales 75% han sido varones y 25% mujeres. Para que nos hagamos una idea, el 2021 ha sido el año con más muertes por suicidio desde que hay registros, en 1906. Había oído que actualmente hay una media de 11 fallecimientos al día en el país. ¿Es cierto esto? Eso es, así es. Una media de 12 personas al día. Es bastante, la verdad. Es mucho, es una gran tragedia. Y de hecho, no solo eso, sino que además no contamos la cantidad de tentativas de suicidio y la cantidad de personas con ideación suicida que hay, ¿no? O sea, probablemente 20 veces más de las personas que cometen un suicidio consumado, los intentos, la tentativa es 20 veces más el número, ¿no? Diario. ¿Y en menores de edad cambian los datos? Efectivamente, en la población menor de 15 años en 2020, para que te hagas una idea, se llegó a la cifra de 7 muertes por suicidio, ¿no? Según el INE también, y en el año 2021 se cerró con 22 muertes por suicidio. Por otra parte, sabemos que en gente mayor, en personas mayores, la cifra es de casi 1.000 personas fallecidas por este motivo también. Bastante alta, sí. Claro, entonces, ¿cómo no va a estar esto en los medios de comunicación, ¿no? Lo raro es que no hubiera estado antes. Cambiando de tercio, en la literatura médica, el concepto de suicidio como matarse, que viene de cadere, a uno mismo, sui, viene del latín, está presente desde hace aproximadamente solo 200 años, pero cultural e históricamente el inicio es mucho anterior. Y por ello te pregunto, Laura, ¿podrías hablarnos un poco de cómo la humanidad ha convivido con el suicidio a lo largo de la historia, aunque sea brevemente? Sí, a ver, el suicidio es un fenómeno humano universal que ha estado presente en nuestra historia, en todas las culturas y en todas las épocas históricas, al igual que el propio concepto de muerte, que al final somos el único ser, la única especie que somos conscientes de nuestro propio fin
y por lo tanto la actitud hacia la muerte como tal en nuestra especie ha ido cambiando con respecto a nuestro entorno sociocultural, personal e incluso histórico. Uh-huh. Vale, Laura, cuéntame algo de historia sobre el suicidio. Muy bien, pues empezamos con el Alto y Bajo Egipto. Sabemos que Cleopatra se mató a sí misma con la mordedura de una cobra para evitar el cautiverio y la humillación de ser llevada a Roma como prisionera tras perder la guerra con Octavio. En la Grecia clásica, por ejemplo, dependiendo de las facciones, ¿no? de la facción, se veía el suicidio o como un acto de vergüenza o cobardía, o bien se veía como un acto nacido de la voluntad de apartarse del sufrimiento. Por otra parte, tenemos en la antigua Roma que bueno, pues era más un tema de índole económica realmente esto del suicidio. Por un lado, tenemos que las clases altas, sobre todo si podías suicidarte en defensa del honor, o bien si había un trastorno mental, o sea, había excepciones, ¿no? En función un poco de la situación, pero por ejemplo si eras un esclavo y te suicidabas, dentro de los primeros 6 meses de tu compra, el maestro o tu dueño podía reclamar un reembolso al dueño anterior. Y claro, si eras un soldado y te suicidabas, se consideraba como una deserción. O sea, dependía esto de la clase social de donde te había tocado nacer. O sea, había como una garantía antisuicidio para los esclavos. Eso es. Curioso. Para lo que yo tengo entendido, en la Edad Antigua, hasta el siglo IV, el suicidio se veía más o menos tolerable, según los primadas judeocristianos. Pero para la mitad del siglo V ya se empieza a decretar excomunión para los que cometieran actos suicidas y se les deniega la aplicación de los rituales habituales, así como enterramientos en cementerios consagrados. Es decir, cambia mucho la percepción. Eso es. Y bueno, ya cuando entramos en la Edad Media, va a ser una larga etapa histórica en la que hay un predominio de la Iglesia católica y con él la forma de entender el suicidio como un gran pecado, el peor de todos, por supuesto. Entra la demonología, es decir, todo lo que tiene que ver con el periodo oscurantista, el verlo todo como... por ejemplo, ¿no? para que nos hagamos una idea, en algunos pueblos de Europa, lo que se hacía era arrastrar a los suicidas por las calles de los pueblos con la cabeza hacia abajo, una piedra sobre esta y con una estaca atravesando el corazón para inmovilizar el cuerpo del suicida. O sea, era una manera de maltratar el cuerpo porque era un gran pecado y se rechazaba totalmente el suicidio. Sí, bueno, es una forma de intimidar a los demás para que lo hicieran. Eso es. Y aparte no solo eso, sino que en la Edad Media se confiscan todos los bienes de la familia de la persona suicida, ¿no? O sea, tiene el pago la familia del suicida. Efectivamente, hay un gran maltrato hacia la familia. Hay una gran humillación, además. Y una gran humillación social, ¿no? Y luego, pues bueno, en esta etapa también hay una figura importante que es Santo Tomás de Aquino, que va a añadir el concepto de irresponsabilidad, ¿no? Dejando la opción de moderar los castigos de los suicidas, aparece este concepto de que, bueno, si tienes ciertas enfermedades como la histeria o la epilepsia, pues bueno, no todo viene de la posesión diabólica, ¿no? Vale, eso se va quitando un poco el concepto de posesión diabólica. Eso es. Vale. La Baja Edad Media ya se empieza a flexibilizar la cuestión del suicidio un poquito, se baja la dureza de algunas leyes y se sube un poco la comprensión social, sobre todo en casos con niños o enfermos mentales. Y luego ya entramos en la Edad Moderna. En el Renacimiento empieza a haber un gran cambio, ¿no? La condena social hacia el suicida sigue menguando cada vez más y se aportan visiones de responsabilidad con uno mismo, así como se plantea la obediencia ciega que exige la Iglesia, ¿no? Más tarde pasamos a los siglos XVII y XVIII, el barroco e Ilustración, donde se mantiene al inicio la tónica general de castigar al suicidio y sus relativos, pero sin embargo aquí es curioso porque siempre está el dilema pecado versus enfermedad mental. Ya empieza a cambiarse un poco, ¿no? Eso es. Ya empieza no a medicalizarse, pero sí a presentar esa dicotomía. Eso es. O sea, por un lado tenemos a figuras a nombres como Kant, que es muy, muy famoso incluso en nuestros días, que ven el suicidio como un acto súper aberrante, pero por otro lado pues tenemos Shakespeare, ¿no? Incorporando el suicidio en sus obras. Sí. Entonces ahí se ve el gran cambio, el gran contraste, ¿no? De visiones. Sí, y además se cambia tanto el paradigma social que en el romanticismo se llega a lo que podríamos llamar suicidios poéticos, por honor y por amor. Vuelven a ser muy comunes y vistos con compasión.
En esta etapa, juventud, poesía y suicidio eran una combinación muy común y frecuente. Esta etapa me recuerda mucho a Romeo y Julieta, el amor romántico, prohibido y joven, con final de amor roto. De hecho, algunas novelas se prohibieron en esa etapa, en ese tiempo, ¿no? Por el efecto contagio que tenían. Y bueno, pues luego llegamos a la edad contemporánea, ¿no? Y a partir de aquí, pues bueno, se sigue viendo el suicidio como una amenaza social. Se asocia el concepto, de nuevo, a la vergüenza, la asociación con el enfermo mental, y a partir del siglo XX, pues bueno, pues ya tenemos figuras como Durkheim, por ejemplo, que muestra una visión sociológica con fenómenos individuales causados por factores especialmente sociales, ¿no? O sea, la predisposición, según la pobreza o según los factores, las circunstancias en las que te ha tocado vivir y nacer, pues quizás van a ser las que determinen un mayor riesgo suicida. Uh-huh. Luego, además, tenemos otros autores como Sneijman, ¿no? Que fue el padre de la suicidología, ¿no? Él funda la Asociación Americana de Suicidología y estudia el abordaje de la conducta suicida desde muchas visiones distintas. Y siempre va a hablar de la ambivalencia de desear morir y desear ser rescatados al mismo tiempo, ¿vale? Y llegamos a la visión contemporánea, es decir, actualmente la psiquiatría, los dos sabemos, ¿no?, que se ha convertido en nuestros días en el más importante protagonista en torno al suicidio. Sí. Son los principales responsables o agentes activos en el tratamiento, comprensión y justificación. En los congresos, por ejemplo, se mantiene la visión de que el suicidio es raro en personas que no tienen trastornos psiquiátricos, ¿no? En torno al 90%, siendo un 10% el porcentaje con no trastorno psiquiátrico como tal. ¿Vale? Y bueno, esta visión se ha quedado así en nuestros días y como todo debe ser investigada, ¿no? Al final necesitamos tener otras personas dentro del mundo de la psicología, otros profesionales que luego hablaremos en la entrevista, ¿no? Sobre otros agentes que pueden ser importantes en la prevención de conducta suicida también. Laura, ¿habría una función en el suicidio para el ser humano? ¿Tiene algún sentido evolutivo? Sí lo tiene, de alguna manera. O sea, hay diferentes perspectivas a lo que se escucha de manera habitual en nuestra sociedad y, por ejemplo, la terapia de familia interna o el psicólogo clínico Clifford Alan Soper con su teoría del binomio cerebro-dolor o la terapia MDR, todas ellas al final, todos estos acercamientos se van a basar en entender la función de evitar el dolor a toda costa. Es decir, que tiene una función de evitar el dolor a toda costa. Tenemos que recordar que una persona que piensa en suicidarse no piensa en dejar de vivir, sino en dejar de vivir con dolor. Y este planteamiento no tiene nada que ver con lo puramente médico de esa medicalización o perspectiva que se ve actualmente, ¿no? Sí, y tampoco con lo puramente moral, es casi supervivencia. Totalmente, eso es. Va a haber muchas formas de abordar desde la psicología la conducta suicida, pero si, por ejemplo, lo abordamos desde el trabajo con el trauma o desde la visión de la mente plural o del mundo interno de la persona, vamos a ver el suicidio como, por lo tanto, una solución patológica para lidiar con el dolor como última línea de autodefensa. ¿Podrías ponernos algún ejemplo sobre un paciente con conducta suicida? Por ejemplo, imaginemos que acude un adolescente a consulta con ideación suicida y lo primero que haremos es seguir las guías clínicas, elaboraremos juntos un plan de emergencia y vamos a valorar el riesgo, ¿no? Vamos a estar en comunicación con los psiquiatras, como hacemos habitualmente, ofrecer una guía específica de autoayuda, orientación a las familias y demás, ¿no? Nuestro objetivo como terapeutas va a ser ayudar a ese adolescente del ejemplo a comprender y entender el porqué de la existencia de esa parte suicida en él mismo, sin juzgarla, aprendiendo a no juzgarla, ya que entendemos esto como una manera de poder trabajar con esta parte de sí mismo y que pueda aprender a desactivarla de alguna manera. ¿Qué ocurriría si a este adolescente le presentamos su parte suicida como algo malo que tiene que luchar contra ello? ¿Se potenciaría esa parte suicida? Claro, es que eso es lo que vemos en consulta, que se potencia esa parte suicida. Es decir, cuando vamos en contra de esta parte suicida del adolescente, tiende a incrementar la activación. Ajá. Y si nos hacemos en inglés, en terapia de familia interna se llama befriend, ¿no? O sea, al final, hacerte amiga de alguna manera de esa parte, de esa voz suicida. Hacer como una especie de judo emocional y mental con esa parte. Luchar con su propia fuerza. Eso es, porque al final la mayoría de estos pacientes van a llegar a odiar esa voz interna que ofrece el suicidio como única alternativa. Uh-huh. Lo habitual es no soportar tener esos pensamientos, odiar, criticar las emociones que acompañan a esta voz crítica, ¿no? Y criticarse, ¿no? por tener esos pensamientos, que lo que va a ocurrir también como consecuencia es que se alimenta la culpa por haberlos tenido.
Y bueno, pues trabajando en dejar de juzgar esa voz interna conseguimos comprender su función de escapar del dolor extremo, ¿no? De la que estamos hablando. Entonces podemos calmar esa parte suicida. Eso es. Sí, Eso también es cierto que cuanto más se rechace esa propia ideación suicida, más mochila tendrá la persona, más peor se verá y más querrá acabar con todo. Eso es. O sea, es hacer un be friend, ¿no? Como dicen Sí. los americanos, ¿no? Que inventaron este tipo de forma de abordarlo, ¿no? Sí. Y funciona muy bien. Uh-huh. Bueno, pues por resumirlo mucho. En terapia entonces vamos a entendemos cómo los pensamientos suicidas tienen la función y la intención de ayudar al sistema interno de esa persona en el sentido de salvar a esa persona de un dolor insoportable. Y este concepto va en contra de cómo se ha abordado durante muchas décadas el suicidio desde otras perspectivas, ¿no? O sea, al final, nuestra parte suicida, que todos tenemos un suicida dentro, va a ser nuestra última línea de autodefensa. La verdad que este planteamiento compasivo para la persona que lo está sufriendo es totalmente distinto a los planteamientos de la Edad Media. Como habíamos comentado antes. Eso es. Sí que me da la sensación de que ha evolucionado mucho con las terapias de tercera generación este tipo de planteamientos, creo yo. Sí, por supuesto. Y se seguirá, ¿no? O sea, al final se seguirá evolucionando porque estamos comprendiendo cada vez más cómo funciona la conducta suicida y la parte suicida dentro de un individuo. En los medios de comunicación suele hablarse en ocasiones, cuando acompaña eventos muy trágicos sobre el suicidio, pero no solemos ver de forma constante y rutinaria hablar del suicidio. Es un poco por miedo de los medios. Existe un poco la creencia de que el hablar del suicidio puede llevar a más suicidios. La pregunta que te quiero hacer es, ¿hablar del suicidio es peligroso? A ver, hablar de suicidio no es peligroso. Todo lo contrario, es beneficioso. Lejos de conseguir un efecto llamada, hablar de la casuística del suicidio en sí, de las realidades que nos encontramos en el día a día en consulta, todo este tipo de cosas abre un espacio para que las personas que se lo plantean o se lo han planteado sepan que no están solas. Sí que es cierto que yo creo que es más un tema de cómo abordas desde los medios de comunicación el suicidio. Entonces, aquí yo abriría la puerta a que dentro de los medios de comunicación se necesita una buena formación en manejo de la conducta suicida a la hora de hablar de ella, ¿no? Pero realmente no está demostrado como tal que hablar del suicidio sea algo negativo, sino todo lo contrario, es algo positivo. Entonces, lo que se hablaba hace tiempo de corrientes suicidógenas está un poco en duda. Yo, y es opinión personal, yo diría que sí. ¿Vale? Vale. A ver, el suicidio también ha tenido un componente de estigmatización enorme a lo largo de la historia, como hemos estado viendo en esta grabación, ¿no? En esta entrevista. Y por lo tanto, comenzar a hablar de ello lo que va a poder es ayudar a muchas personas y a visibilizar mucho esta realidad diaria, ¿no? Esto no olvidemos antiguamente, ¿no? Cuando se hablaba de los trapos sucios se lavan en casa, ¿no? Y todas las situaciones de violencia y maltrato dentro de la familia antes no se hablaban. Y ahora, sin embargo, sí que es muy positivo y se está haciendo muchos cambios en la sociedad gracias a hablarlo, ¿no? Y se vive con mucha naturalidad. Eso es. Entonces, con la conducta suicida es importante que sigamos el mismo camino también. Vale. Laura, ¿habría factores biológicos o factores de riesgo que predispongan al suicidio? Hablo de rasgos de personalidad, mezclados con situación vital. ¿Hay personas más predispuestas a acabar suicidándose que otras? Este es un tema muy interesante porque los hay y son muy importantes a la hora de desarrollar formas de prevenir la conducta suicida y de identificar distintos perfiles, ¿no? El suicidio se asocia con trastornos mentales como la esquizofrenia y los trastornos afectivos. También van a estar las adicciones, ¿no? El mundo de las adicciones, los trastornos de personalidad, que también se relacionan con esto, ¿no? Con un mayor riesgo. Y la depresión mayor va a ser el trastorno más común dentro de la conducta suicida, siendo 20 veces mayor el riesgo, ¿no? Laura, ¿tan profundo es el dolor que siente una persona deprimida como para llegar realmente a acabar con su vida? Por supuesto. Por supuesto. Y esto, cuando alguien se coge, por ejemplo, en el entorno laboral una baja por depresión, hay que tomárselo muy en serio, ¿no? Entonces tenemos pacientes cuando vienen a consulta, ¿no? Que al final se sienten con ese gran estigma o con ese gran prejuicio de me he cogido una baja por depresión y como no es una pierna rota, ¿no?
que es algo más interno, se sienten como culpables de estar enfermos, ¿no? Y esto no ayuda a la persona que salga de esa depresión. En los trastornos de conducta alimentaria suele ser también frecuente las conductas autolíticas, donde la anorexia nerviosa es la que va a presentar mayor riesgo de suicidio, ¿no? Hemos hablado también del abuso al alcohol y demás, como también factor de riesgo y factor precipitante, ¿no? El trastorno por déficit de atención, el TDAH, si se presenta en la infancia, se suele asociar a un incremento de riesgo de suicidio en la adolescencia. ¿Y esto por qué sucede, Laura? Bueno, es lo que nos dicen la literatura científica, los estudios, ¿no? Al final hay un componente impulsivo dentro del suicidio. Ah, claro. Entonces, como componente impulsivo dentro del suicidio, claro, una persona que tiene un trastorno por déficit de atención y hiperactividad, hay mayor riesgo de que tenga que sea más impulsivo, ¿no? Y respecto a lo que has comentado antes con el alcohol, de que es un factor precipitante, se refiere a que en momentos de consumo de alcohol es cuando se comete el suicidio. Eso es. Y bueno, por otra parte, las limitaciones y el dolor que pueden suponer algunas enfermedades físicas, discapacidades, dolor agudo, dolor crónico, y la forma de vivir esa enfermedad o el propio dolor pueden llegar a ser también factores de riesgo, no por la enfermedad en sí, sino por cómo se vive, ¿no? El desarrollar una depresión como consecuencia de esa enfermedad que genere a esa persona sentirse, por ejemplo, una carga para la familia o para su entorno, o bien la propia ansiedad de la evolución de una enfermedad complicada, pueden también llegar a contribuir a un mayor riesgo suicida, ¿no? Y por otro lado, el haber vivido situaciones traumáticas no elaboradas, la desesperanza, ciertos rasgos de personalidad, pues como hemos hablado con la impulsividad, ¿no? Pues el pensamiento dicotómico, pensar en blanco-negro, rigidez mental, la dificultad en resolución de problemas, el perfeccionismo, el neuroticismo y presentar un locus de control externo también pueden estar asociados a la conducta suicida. He oído últimamente, se ha puesto, no sé si decir un poco de moda, los PAS, las personas altamente sensibles. De moda me refiero porque últimamente me han preguntado un montón sobre ello, cosa que el año pasado, por ejemplo, no sucedía. ¿Nos puedes hablar un poco de quiénes son los PAS? ¿Quiénes son estas personas altamente sensibles y qué relación tienen con la conducta suicida? Vale, a mí el mundo de la alta sensibilidad me toca a nivel personal porque mi hijo tiene alta sensibilidad y es un ámbito además que me encanta y hay una autora que se llama Úrsula Perona de la que se puede aprender mucho. ¿Qué es una persona altamente sensible? Bueno, sabemos que la alta sensibilidad tiene un componente genético. Al final los sentidos los tienen como mucho más elaborados, o sea, son la forma en la que sienten las emociones es muy distinta a una persona que no tiene alta sensibilidad, por ejemplo, ¿no? Hay en torno a un 20-30% de personas en la sociedad que son altamente sensibles y probablemente no lo saben. ¿Y desde cuándo se estudian estos temas? El concepto de persona altamente sensible, ¿tiene tiempo ya? Tiene décadas de investigación. Vale. Lo único, claro, que no, pues al igual que las altas capacidades sí que es más habitual en la sociedad, la alta sensibilidad se está empezando a conocer ahora, aunque por ejemplo PAS España es que se puede ver en Google, ¿no? También lleva estudiando y hay un test que se puede hacer también en su página web, ¿no? Para saber si lo eres o no. ¿Y habría mayor prevalencia de suicidio en PAS? A ver, no exactamente eso. Aquí quiero matizar. O sea, al final, las personas con alta sensibilidad, desde que son niños, son más vulnerables al trauma, ¿vale? Más vulnerables, son muy perfeccionistas, hay un mayor nivel de exigencia, etcétera. Entonces, el hecho de ser más vulnerable al trauma, eso es lo que puede generar, junto con otras vivencias, con circunstancias de la vida que tengan un componente o una predisposición a la ideación suicida o a la tentativa suicida. Muchas veces solemos expresar que lo que nos afecta a la realidad no es la realidad en sí misma, sino cómo nos la explicamos a nosotros mismos. Pero hay veces que la realidad se impone. La pobreza y el desempleo están ahí y por mucho que lo intentemos ver de color de rosa, influye. Y logísticamente tiene un peso muy grande. Estos dos factores, pobreza y desempleo, ¿qué influencia tendrían sobre la conducta suicida? Pues al igual que algunos autores que hemos mencionado antes, ¿no? Como Durkheim, ¿no? que veía la perspectiva, el entorno social, el contextual de la persona,
efectivamente sí que va a tener una influencia, ¿no? O sea, al final la pérdida del empleo, la jubilación, pueden ser vividos por esa persona como algo muy estresante. El empleo inestable, los desempleados de larga duración. O sea, al final el pluriempleo que se ha instalado en nuestra sociedad, ¿no? Los minijobs. Los minijobs. O sea, todo esto genera una gran inestabilidad emocional y vital que hace a las personas más pobres, ¿no? y más inestables a nivel emocional también. La falta de apoyo social o incluso la edad también es otro factor, ¿no? A partir de los 75 años es cuando aumenta el riesgo por el propio proceso de envejecimiento de la persona, ¿no? Y bueno, también volviendo un poco al tema del empleo, ¿no? Si al final, si queremos, en materia de prevención de suicidio, queremos hacer una sociedad un poquito más saludable en este aspecto, todo tiene que ir, las intervenciones y las campañas de prevención, es a mejorar la calidad de vida de las personas. Y de esta manera podremos ayudar a muchísimas personas que se han planteado alguna vez quitarse la vida, ¿no? Sí, porque al igual que la edad, me imagino que la persona puede pensar, para sufrir más, me quito de medio antes de tiempo. Eso es. Otras personas en pobreza o con una situación totalmente incierta pueden pensar, para esto mejor no estoy. Eso es, claro. Vale. Entonces, Laura, yo creo que hay muchas ideas preconcebidas en la sociedad que llevamos arrastrando mucho tiempo y mitos sobre lo que es el suicidio y sus implicaciones. ¿Podríamos hablar un poco de estos mitos? Sí, por supuesto. Bueno, sabemos que... voy a hablar de algunos, porque hay muchos. Sí, porque desde mi punto de vista no somos tan libres como creemos. Somos hijos de nuestra cultura, hemos heredado el pensamiento de nuestros padres en gran medida, modulado por lo que vemos en la televisión, por lo que vemos en redes sociales, por lo que piensan nuestros amigos, pero aún así creemos que somos libres de pensar con certeza. Y muchas veces no es así. Te voy a ir diciendo varios de los mitos, las frases, y me gustaría que me dijeses lo que opinas sobre ellos, ¿de acuerdo? Muy bien. El primero de ellos sería que el que se quiere matar no lo dice, lo hace. Bueno, este mito es falso, es una idea totalmente distorsionada. 8 de cada 10 personas que se suicidan lo habían manifestado antes y por lo tanto hay que tomar muy en serio las amenazas y son verdaderamente un riesgo, ¿no? De acuerdo, vamos con el siguiente mito. Quien de verdad lo quiere hacer, lo va a hacer y no es posible prevenirlo. Pues como hemos visto, el suicidio es un proceso que se llama, dentro de lo que es la carrera suicida. Conlleva un tiempo hasta que se produce la tentativa y se puede producir ese suicidio consumado, ¿no? Que es cuando la persona decide, pues al final termina matándose. Las personas que trabajamos en prevención de suicidio y los datos nos demuestran que cuando se interviene o se detectan los suicidios, estos disminuyen. Uh-huh. Siguiente pregunta, siguiente mito. Los que dicen que se quieren suicidar buscan llamar la atención. Es importante decir que no existen llamadas de atención, que esto es un mito muy peligroso en nuestra sociedad y demasiado extendido. Y cuando alguien dice su intención de querer morir es un factor de riesgo como tal y una petición de ayuda. También otro mito, y vale por cualquiera de las dos vías. El que se quiere suicidar es una persona valiente o es una persona cobarde. Claro, esto es también muy peligroso. Es decir, la conducta suicida es tremendamente compleja. O sea, al final, este tipo de afirmaciones y de etiquetas lo que hacen es causar aún más dolor a las personas que viven con tanto sufrimiento interno. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, etiquetamos a esa persona de cobarde, la estamos culpando de sentirse así, y si la etiquetamos de valiente, puede convertirse en un modelo a seguir para otros que piensan hacerlo o favorecer un cierto efecto contagio si lo llega a ver, ¿no? Uh-huh. Y por lo tanto, bueno, pues el sufrimiento de esa persona es una vivencia interna única en esa persona, por lo que no tiene por qué haber unos problemas gravísimos para cometer suicidio. Eso es importante decirlo también. Sí, que cada uno lleva su cruz. Eso es, o sea, es que se ha matado, pero si no tenía problemas. Ya, pero es que tú no sabes qué problemas y cómo los vivía, ¿no? Que esta es otra cosa que tenemos que tener cuidado a la hora de... Claro, además que cada persona lleva su propio baremo de lo que es el sufrimiento. Efectivamente. Hace tiempo me contaron una anécdota que me pareció muy interesante de cómo creo que era un chef que tenía 2 estrellas Michelin y en uno de los restaurantes le quitaron una de las estrellas Michelin y acabó con su vida. Uh-huh. Una persona puede decir, joder, pero si le queda una estrella Michelin sí tiene una vida maravillosa, pero los golpes del ego, por ejemplo, las grandes decepciones, aunque para otras personas sean algo
Eso una es. tontería, pero realmente pueden afectar muchísimo. Totalmente. Al final somos un yo y nuestras circunstancias y nuestras percepciones de esas circunstancias al final, ¿no? Ujú. Había oído hablar de los grandes repetidores suicidas como concepto y me cabía la duda del planteamiento de la conducta suicida como una adicción. ¿Me puedes hablar un poco de esto? Esta pregunta es muy interesante. A ver, primero tenemos que saber qué es un gran repetidor, ¿no? Un gran repetidor va a ser una persona con 5 intentos de suicidio a lo largo de su vida mínimo. Existe muy poca literatura científica en cuanto a estos grandes repetidores y en cuanto a ver a un gran repetidor como un adicto a ese comportamiento suicida, ¿vale? Pero sabemos que tienen un mayor riesgo de suicidio consumado, que suponen un gran consumidor de los recursos a nivel clínico, porque son pacientes de puerta giratoria habitual, con un patrón repetitivo de comportamiento como si recayeran, ¿no? en el intento, como el que usan las drogas o como en la ludopatía. Entonces es un perfil muy interesante de estudio y es una hipótesis que toca investigar más, ¿no? En este sentido. Pero ¿por qué recaen estos pacientes? ¿Por qué se convierte en una herramienta como la cocaína o el alcohol para algunas personas? Porque al igual que la cocaína, las drogas, muchos comportamientos patológicos son una solución patológica para lidiar con su dolor más profundo, ¿no? Sí, es la herramienta para regularse. Eso es, o sea, aquí ocurre igual, es decir, la forma de resolver sus problemas o para sentir un alivio, aunque sea a corto plazo, desde un estado mental previo de malestar insoportable, es decir, la persona no puede más con la vida. Entonces, cada vez que tiene ese dolor insoportable para él, va a utilizar la conducta suicida como manera de salir de ese dolor de una manera impulsiva, probablemente. Sí, cuanto más puede que lo vaya repitiendo, más se va haciendo sendero hacia ese camino y cada vez será más fácil. Eso es lo que quiero decir. ¿Vale? Entonces, hay patrones de conducta muy similares a lo que está dentro del mundo de las adicciones y, por lo tanto, ya te digo, o sea, es un tema lo de los grandes repetidores y el ver ciertos patrones de conducta suicida dentro de un mundo desde las adicciones es un tema interesantísimo. Sí, muy innovador, además. Sí, nos daría para un podcast entero porque, vamos, aún falta muchísima investigación en este tema, pero es muy, muy interesante. Vale, ¿y solo los profesionales sanitarios pueden proteger contra la conducta suicida o hay más actores que pueden intervenir? A ver, realmente hay muchísimos profesionales que pueden y que deben formarse en conducta suicida. El enfoque médico ya hemos visto que es reduccionista y está basado en paliar síntomas. Con lo cual, por ejemplo, quiero hablar de la figura del trabajador social o de la figura del docente, del profesor o del educador social. O sea, al final, por ejemplo, un trabajador social va a saber de recursos comunitarios. Si una persona está en una situación, por ejemplo, de desahucio, ¿no? y está con un dolor espantoso porque no sabe cuándo le van a echar con sus hijos de su casa. Sí, lo que habíamos hablado antes de la realidad material como inductora de suicidio. Eso es. O sea, un trabajador social quizás va a poder ayudarle. ¿Y en las escuelas qué podríamos hacer? Pues deberíamos de formar a los docentes, ¿no? del centro para crear escuelas más saludables, ¿no? Y por lo tanto sociedades más saludables. Si tú formas a un docente en prevención de conducta suicida, le elaboras un protocolo adecuado al centro, ¿no? En el momento en el que se sabe si hay bullying, si hay conductas, si hay acoso escolar o si ese niño está teniendo problemas, que haya mecanismos para poder prevenir la conducta suicida o intervenir con ese chico o chica, ¿no? De la misma manera que en el capítulo 2 de La mente y sus cicatrices hablamos de banderas rojas y tips, consejos para detectar a psicópatas integrados, me gustaría pedirte por favor que nos dieses algunas claves, algunos consejos para poder detectar conducta suicida antes de que ésta pueda producirse. Sé que son claves que pueden llegar a salvar vidas, por lo tanto, cuéntanos. A ver, las banderas rojas van a tener mucho que ver con los factores de riesgo que hemos hablado antes. Sabemos, ¿no? Entonces, al final, resumiendo, si has vivido situaciones de trauma, malos tratos, si, por ejemplo, hay una no aceptación de la homosexualidad, acoso, bullying, humillaciones, abuso sexual, pérdida
del fracaso profesional, ¿no? En la edad adulta, o enfermedad con dolor, eso en sí va a ser una bandera roja, ¿no? O sea, hay ciertas etapas de la vida que son etapas críticas y circunstancias críticas que pueden servir como bandera roja dentro de lo que es la conducta suicida. Sí, pero eso sería más estructural. Eso es. Pero banderas rojas concretas, de hechos concretos. Por ejemplo, a nivel, las vamos a dividir a nivel verbal y no verbal, como señales, ¿no? Al final, pues sabemos, por ejemplo, que a nivel de lenguaje no verbal tenemos que tener mucho cuidado con los cambios de humor en las personas, ¿no? Suelen estar, una persona que tiene riesgo de conducta suicida va a estar más irascible, más agresiva, o bien, de pronto, con una calma inusual, con una tranquilidad inusual. Va a haber cambios en la forma de vida de la persona, horarios de forma extraña, aislamiento social, consumo de alcohol, de drogas, comportarse de forma más temeraria, por ejemplo con el coche, ¿no? Asumen riesgos innecesarios, se saltan normas, se meten en peleas, la autohumillación, se boicotean, se castigan. Ya es como que da igual todo, ¿no? Da igual todo, ¿no? El hacer un testamento, por ejemplo, ¿no? Dar pertenencias valiosas, poner en orden gestiones que antes no eran prioridad, o mensajes de despedida, gastos de dinero sin sentido, de forma injustificada, la elaboración de un plan suicida, por supuesto, el tener cómo y dónde, ¿no? va a quitarse la vida, falta de apetito sexual, desinterés por el trabajo, la acumulación de fármacos también. Hay muchas señales no verbales, ¿no? como bandera roja. Y por lo tanto, y por otro lado, las señales verbales, ¿no? La culpa, la gran culpa, la culpa te puede matar, básicamente. O sea, la culpabilidad puede ser tóxica. La culpabilidad es un estado emocional que te puede matar, literalmente. El no valgo nada o esta vida es una mierda, tener cansancio en la vida en sí, desesperanza, quiero terminar con todo, lo mío no tiene salida, quiero quitarme del medio, lo mejor es que yo no esté porque soy una carga. Este tipo de cosas son muy peligrosas también, ¿no? Son banderas rojas a nivel más verbales. Me gustaría desaparecer, quiero descansar, ¿no? Sí, pero se pueden tomar como llamadas de atención, claro, o como quejas. Es el problema, claro. Y si encima se castiga esto, va a la mochila. Y es aún más. Y entonces la culpa, lo que hemos hablado, o sea, al final la culpabilidad, el sentimiento de culpa en esa persona aumenta, se alimenta esa culpa y encima le estamos poco a poco, sin darnos cuenta, arrastrándole al precipicio, ¿no? Cuando lo que es una petición de ayuda absoluta. Sí, estamos cebando la incomprensión que le lleva a querer escapar. Eso es. ¿Habría algunas señales o banderas rojas aparte de las que has comentado? ¿O en otras edades o en otros contextos? Por ejemplo, en adolescentes, ¿no? Como hemos comentado. Por ejemplo, cuando ha habido un adolescente, cuando hay, por ejemplo, desengaños amorosos dentro de la adolescencia, ¿no? Y se viven como situaciones muy traumáticas, también hemos visto mucho riesgo suicida en esto. Volvemos a la romantización del suicidio, ¿no? Por el amor no correspondido, ¿no? Que lo estamos viendo mucho en consulta últimamente. Sí. Este tipo de cosas, ¿no? Al final. Ese histrionismo en las relaciones. Totalmente. Y el romanticismo, el amor romántico, todo esto también en la adolescencia es complicado, ¿no? Y luego la identidad sexual también, ¿no? Vemos que la identidad sexual también es difícil a veces, ¿no? En la sociedad en la que vivimos. La aceptación, o bien la no aceptación en él mismo o en ella misma, o por parte de la familia. Todo esto genera muchos problemas también. Como habías comentado antes, el fracaso profesional, si va acompañado de síntomas depresivos, es un factor de riesgo muy importante. Eso es. ¿En la vejez habría algún punto, algún tip que nos diga, uy, cuidado? Pues fíjate, sobre todo es cuando suele ser común en consulta encontrarnos personas con el nido vacío, ¿no? El síndrome del nido vacío, ¿no? Al final es como, yo ya no tengo, mis hijos se van, yo ya no trabajo, no tengo una identidad, ¿no? Entonces esa pérdida de identidad en la persona, en edades, ¿no? A partir de 75 años, 65 incluso, ¿no? También son factores pueden llegar a ser también banderas rojas, ¿no? Dentro de esto. El aumento del dolor, como hemos hablado antes, la dependencia, la institucionalización, cuando uno acude a una residencia, una persona mayor, tenemos que tener mucho cuidado con eso también. ¿Y qué recomendaciones darías a familias y allegados de personas que se sospeche que haya conducta suicida o que su vida esté en riesgo por ese motivo?
Vale, en familias allegados de personas con tentativa o con ideación suicida hay algunas recomendaciones, ¿no? Como por ejemplo es mejorar los conocimientos sobre la realidad de la conducta suicida y de las personas que lo presentan. Les podemos ayudar a identificar factores de riesgo y factores protectores, ¿no? Por otro lado, identificando señales de alerta junto con dotarles de estrategias de afrontamiento ante una crisis suicida, ¿no? Por ejemplo, si la persona presenta, la persona en riesgo, si hay razonamiento alterado en esa persona, pues podemos enseñarles a mantener comunicaciones simples y breves, expresar interés hacia la persona, no discutir malentendidos, no entrar en broncas. Si vemos que la persona hay una evitación social, se aísla, pues contactar más a menudo con la persona de forma cuidadosa, hacer una gentil persuasión, por así decirlo, cada uno de los miembros de la familia o personas de mayor confianza, y mostrar un deseo genuino hacia la persona. Muy importante también, retirar todos los elementos físicos que puedan ser materiales peligrosos, tipo tijeras, pastillas, etcétera, que sean material de riesgo para cometer un suicidio. Preguntar y escuchar las respuestas de manera genuina en ese sentido. Y si vemos que la persona vive una gran desesperanza, una profunda depresión, entender y ser tolerante, afectuoso, estimular la autoestima de la persona. Vale, hay muchas otras recomendaciones, pero una de las que considero más importantes es si la persona, especialmente en personas mayores, el hecho de sentirte una carga para la familia, nuestra recomendación es hacer que la persona se sienta valorada como persona querida, transmitir ese afecto y ese amor con mucha sinceridad, ¿no? Uh-huh. Vale. Luego, por otra parte, ¿no? Pues identificar comportamientos a evitar, es decir, lo que no debemos hacer como familiares o allegados, o el no juzgar a la persona en riesgo suicida, no banalizar las amenazas, el estás llamando la atención, ¿no? Que esto lo hemos comentado antes también, las llamadas de atención. Y bueno, pues también el no repetir tópicos, no dar consejos simplistas, no enviar mensajes paradójicos como con lo bonita que es la vida, con todo lo que tú tienes, de que te quejas, no desafiar a esa persona. Y bueno, pues... esos comentarios de con lo bonita que es la vida, o si solo vida hay una y tal, que la persona puede pensar que le está motivando de alguna manera a no quitarse la vida, ¿son dañinos? Son dañinos, es decir, no le estás ayudando a esa persona, no estás validando sus emociones. Uh-huh. Por lo tanto, le estás culpabilizando de su problema, sin darte cuenta, ¿no? De acuerdo. Vale. ¿Y nos podrías dar algunas recomendaciones técnicas y prácticas para poder actuar frente a esas personas que están en un riesgo inminente de suicidio? Sí, a ver, lo primero es tener disponibles los teléfonos de emergencias o bien otro tipo de ayuda, ¿no? Por ejemplo, el 112, ¿no? Es muy importante. También es cierto que hay otro teléfono que es el 024, que es una línea de atención a la conducta suicida, ¿no? del gobierno. Por otra parte, tenemos que, cuando hay riesgo inminente, es limitar cualquier acceso a posibles medios lesivos, que esto hemos hablado también antes, ¿no? La retirada de cualquier material que suponga un riesgo. Por ejemplo, el tema de los pisos altos, ¿no? El tirarnos desde un precipicio, o bien también el ahorcamiento, son comunes, son métodos comunes de suicidio. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado con estas cosas si vemos a alguien con un riesgo inminente. No dejarle a la persona nunca sola por el componente impulsivo del suicidio. Hemos hablado que en el suicidio hay un componente muy importante impulsivo. Otra vez de nuevo, ¿no? El no juzgar, el apoyo emocional en esos momentos es fundamental, y el ganar tiempo, es decir, el poder hablarle, el poder estar ahí y ganar tiempo mientras vienen los servicios de emergencias es muy importante. Las habilidades de comunicación en cuanto a preguntarle, frases amables, barajar las alternativas de solucionar la situación en la que está, ¿no? Y finalmente el autocuidado en las propias familias, en el entorno de la persona, entendiendo que no vamos a poder estar pendientes de nuestro familiar las 24 horas, pero entender que con el apoyo adecuado entre personas más cercanas y nunca adoptando el rol de profesional en salud mental, esto es muy importante, la gente que tiene un familiar en riesgo de conducta suicida necesitan compartir esa carga emocional que supone tener un familiar en riesgo, y aparte les vamos a poder ayudar mucho más. Vale. Y les vamos a poder acompañar en ese proceso, ¿no? Laura, y me gustaría preguntarte y pedirte que lances un mensaje a todas esas personas que nos puedan estar escuchando, que deseen acabar con su vida. ¿Qué les dirías para animarles o para darles la visión de que se puede salir del sufrimiento que tienen sin tener que abandonar la vida?
Les diría que al fin y al cabo acabar con nuestra vida tiene una salida de no retorno. Hay otras alternativas que se pueden barajar aparte de esta última salida, ¿no? De que no vamos a poder volver atrás. Existe un gran estigma en la sociedad en cuanto a la conducta suicida y tienen que entender que no están solos en esto, que hay muchísimas personas con la misma situación que ellos y que estamos aquí, los psicólogos, trabajamos para ellos. Al final, ¿no? Para poder acompañarles en ese proceso y para poder entender cómo funciona su mundo interno, qué es lo que ha pasado, qué es lo que ha ocurrido y poder darles estrategias, formas de autorregulación, ¿no? Emocional, de aprender a manejar mejor su vida, ¿no? Y para eso estamos, para eso servimos, ¿no? este tipo de profesionales, ¿no? Y lo último que quería hablar era de los supervivientes del suicidio. Los familiares de personas que han vivido la desgracia de tener un familiar que se ha matado, o sea, con un suicidio consumado, ¿no? Para estas personas yo les transmitiría un mensaje de apoyo también. Hay grupos de apoyo en los gabinetes que trabajamos en prevención de suicidio, tenemos grupos de apoyo, ¿no? Y son fundamentales porque hay un componente enorme de culpa y de responsabilidad de qué podría haber hecho antes de que hubiera pasado esto, ¿no? ¿Cómo podría haber ayudado a mi familiar? Sí, ¿qué es lo que le pasaba? Puede componerse en un trauma de culpabilidad. Efectivamente. Entonces, que sepan que estamos aquí también para ellos, que hay mucha gente que ha vivido esta situación y que, bueno, compartir esa gran carga emocional ayuda. Uh-huh. Bueno, recordaros a todos los oyentes que el gabinete de Laura Requena atiende pacientes online. Si alguien que está escuchando este podcast necesita o cree que le podría beneficiar ser atendida de forma online a nivel de psicoterapia o evaluación, con que busquéis en Google Laura Requena psicóloga o Laura Requena Vitoria y ahí tendréis ahí el acceso a llamar por teléfono o escribir a su correo electrónico o lo que consideréis conveniente. Y hasta aquí la entrevista, Laura. Muchísimas gracias por todo lo que nos has aportado. A vosotros. Y que tengas buen día. Buen día. Y hasta aquí otro episodio de La mente y sus cicatrices. Recordaros a todos los oyentes que tenéis la posibilidad de poneros en contacto con nosotros a través del mail lamenteysusticicatrices@gmail.com. Y muchas gracias de nuevo por haber estado ahí y nos vemos en el próximo episodio.